Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre el caso Lava Jato. Vamos a hablar también sobre la participación ayer de Jorge Barata, directivo de Odebrecht en el Perú, y lo que ha sido sus declaraciones. Para eso ya estamos conectados con el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Están satisfechos ustedes con la participación de Jorge Barata ayer en la audiencia sobre el caso Metro de Lima? Mire, estamos satisfechos con el cumplimiento de una prueba propuesta por el Ministerio Público. La declaración del colaborador eficaz Jorge Barata estaba ofrecida por parte del Ministerio Público como una prueba de cargo, de tal manera que el interrogatorio del día de ayer, con participación de los abogados defensores, lo que permite es entregar información de calidad a los jueces y que estos tengan dentro de sus elementos de valoración una prueba contundente desde el punto de vista de la perspectiva de la Fiscalía en la acusación del denominado caso Metro de Lima en el tramo 1 y 2. Por tanto, se trata del cumplimiento de una diligencia ordenada por el Poder Judicial dentro del contexto también del cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y con el colaborador Jorge Barata. En ese sentido, entonces se puede concluir que la participación de Jorge Barata el día de ayer responde a que se está respetando el acuerdo de colaboración eficaz. Responde al cumplimiento de las obligaciones del testigo Jorge Barata, pero también del cumplimiento de un mandato judicial en el Perú, porque la etapa de juzgamiento es dirigida por el Poder Judicial, no por el Ministerio Público, de tal manera que es un emplazamiento de una prueba que ha sido previamente ya controlada a partir de sus criterios de pertinencia, conducencia y utilidad, y que finalmente es ordenada por el sistema de justicia del Perú a través del Poder Judicial. Por tanto, es cumplir con el mandato judicial, pero también implícitamente con el acuerdo de colaboración eficaz que está sentenciado a través de la participación de un juez también del Poder Judicial del Perú. Fiscal Vela, la estrategia que se usó ayer en este interrogatorio a Jorge Barata por el caso Metro de Lima ha sido hacerles las preguntas al señor Barata sobre los aportes de campaña pensando en que hay una probabilidad de que él no se pueda presentar el 10 de octubre, considerando que las declaraciones públicas de Barata se pueden usar en otros casos? Mire, en realidad el interrogatorio del día de ayer obedece a las preguntas que están vinculadas a la acusación del caso Metro de Lima. Lo que sucede es que el caso Lava Jato es un gran caso de corrupción, lavado de dinero vinculado a prácticas de crimen organizado transnacional y por tanto tiene múltiples conexidades. Lo que el testigo ayer ha declarado es parte del contexto de la organicidad criminal vinculada a la favorabilidad en la concesión de obras públicas. Una de ellas es la del caso del Metro de Lima. Nosotros estamos dentro de la estimación de que los mandatos judiciales tienen que cumplirse, de que los acuerdos de colaboración eficaz tienen que cumplirse, de tal manera que en el caso del señor Barata, entiendo de la relación de su pregunta, él está determinado por un mandato judicial a declarar el día 10 de octubre a las 9 de la mañana en el juicio del señor Humala. Lo que pueda suceder respecto a lo que ya declaró el señor Barata es una evaluación de cada caso y de cada fiscal y de cada juez que eventualmente pudiera controlar un mecanismo de legalidad que existe dentro de la ley de crimen organizado que se denomina prueba trasladada, pero no es un supuesto que nosotros estemos evaluando en concreto porque lo que estimamos es que el día 10 de octubre el señor Barata cumplirá con el mandato judicial de la misma manera que debe cumplir con el acuerdo de colaboración eficaz sentenciado en el Perú. Entonces, ¿están seguros que su presencia en el Perú este 10 de octubre por el caso de Ollanta-Humala sí se va a dar? ¿Hay Mire, garantía? lo que nosotros estimamos es que existen obligaciones dentro del acuerdo de colaboración eficaz y dentro del cumplimiento de los mandatos judiciales. Como le hacía referencia, la decisión de comparecer para un testigo está vinculada al análisis de cada juez, en este caso de un grupo de jueces, que son los que eventualmente ordenan ello. El señor Jorge Barata tiene un mandato judicial del Perú que lo emplaza
a declarar el día 10 de octubre a las 9 de la mañana y por tanto está en la obligación de cumplirlo. Las circunstancias de su cumplimiento, eso lo tendremos que verificar en el transcurso de las jornadas y en el día en el que está ordenada la comparecencia de él como testigo. Pero nosotros, por supuesto, tenemos que estar siempre en el entendimiento de que el acuerdo de colaboración eficaz se tiene que cumplir y que los mandatos judiciales en el Perú, emitidos por jueces peruanos, tienen también un obligatorio cumplimiento para quien eventualmente se obligó a través del acuerdo de colaboración eficaz a cumplir con asistir a cada una de las convocatorias o notificaciones que sean determinadas por el sistema de justicia peruano a través de sus distintos jueces y fiscales. ¿Y en qué otros casos veremos a Jorge Barata declarar próximamente? Bueno, estamos ante la expectativa de que los juicios orales vayan progresando, ¿no? Tenemos 15 acusaciones en el equipo especial Lavallato que están pendientes en distintos casos y en distintos momentos de juzgamiento. Ahora es de público conocimiento que el día lunes comienza el juicio oral del extraditado Alejandro Toledo. En ese sentido, ahí también, por supuesto, se espera la participación del colaborador eficaz, de Jorge Barata. Está además citado en múltiples otros casos a nivel de investigación preliminar, de investigación preparatoria y de juzgamiento. Así que la posibilidad de que incluso ya se emite el auto de enjuiciamiento de la señora Keiko Fujimori o de la señora Susana Villarán o del señor Martín Vizcarra en su momento y en su oportunidad determina la concurrencia de múltiples testigos. Y Jorge Barata es un testigo dentro de la construcción de las acusaciones fiscales en las que tiene un rol participativo en los casos en los que él eventualmente desarrollaba sus actividades como líder empresarial en el Perú en distintos años y en distintos periodos de tiempo. Así que lo que vamos a ver en el transcurso del tiempo es que debido a que los juicios orales van progresando, se van convocando a distintos testigos, dentro de los cuales también se incluye el señor Jorge Barata. ¿Y los otros 3 colaboradores eficaces que también han sido directivos de Odebrecht también van a declarar? Entendemos que sí. Lo que ha sucedido en el caso del señor Humala, el día lunes, es una clara desvinculación de los jueces en el Perú hacia el supuesto o intencionado cumplimiento de un mandato judicial en el Brasil. Lo que ha sucedido claramente es una desvinculación, pero que no ha estado asociada de forma alguna la prescindencia de estos testimonios al cumplimiento de ese mandato judicial en Brasil. Todo lo contrario, se ha prescindido de esos testimonios porque la defensa obstinada, permanente del señor Humala de cuestionar la posibilidad de que declaren en el Perú genera la incertidumbre para el colegiado del Poder Judicial peruano de poder actuar esas pruebas en un intervalo de tiempo breve, porque como es de público conocimiento, el señor presidente de la Corte Penal Nacional, el doctor César Saguanay, tiene una estimación razonable de que el juicio del señor Humala debe concluir este año. Nosotros tal vez tenemos una posición un poco más conservadora, que probablemente sea hacia los primeros meses del próximo año, pero para el colegiado, a partir de la actitud de litigación en el Brasil del señor Humala, de buscar lo que no han sido capaces de obtener en el Perú a través de jueces extranjeros, se infiere válidamente de que durante este intervalo de tiempo breve esos testimonios no van a poder ser activados a través de la cooperación internacional, que es la única manera de obtener esos testimonios. Hace un deslinde el caso del señor Barata, que sí es un colaborador eficaz en el Perú, y también de los testigos vinculados a la empresa OAS, al señor Aldemairo Piñeiro, Leao Piñeiro, que era el CEO de la empresa OAS, y a Valfredo de Asís, que era el líder empresarial de OAS en el Perú. Los ha vuelto a citar, pese a que están también incluidos en el mandato judicial de Brasil, lo que claramente determina que hay una desvinculación de lo que los jueces brasileños puedan eventualmente decidir en su jurisdicción. Acá estamos hablando de la decisión de los jueces peruanos. Y la pregunta que nos tenemos que responder es por qué la defensa del señor Humala no plantea las mismas circunstancias que plantea en el Brasil ante el Perú, porque es el debate en el Perú donde eventualmente se determinará la culpabilidad o la inocencia de sus patrocinados, del señor Humala y de la señora Heredia. Entonces podemos dislucidar que lo que sucede en Brasil con la justicia no influye en los casos peruanos. ¿Eso me está diciendo? Claramente eso es lo que los jueces
peruanos han decidido, tanto el día lunes como el día martes, y el día de ayer está claro que también la declaración del testigo Jorge Barata, el colaborador eficaz Jorge Barata, claramente va en ese sentido, porque si fuera un mandato judicial aplicable, podría ser extensivo a cualquier otro caso y no ha sido como corresponde el día de ayer. Por supuesto, eso bajo ningún concepto admitido por parte de la justicia peruana. El señor Barata y era declarado con toda amplitud porque eventualmente no tiene tampoco ningún mandato judicial en el Brasil y por tanto no hay la generación de ninguna controversia y por el contrario, hay una obligación de él en cumplir con el acuerdo de colaboración eficaz como es parte incluso de las estipulaciones que están recogidas en la sentencia de condena de la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y del propio Jorge Barata. Uh-huh. Con Leo Piñeiro y OAS hay un acuerdo de colaboración eficaz. ¿Tendremos noticias sobre los casos que involucran a OAS? Sí, claro, los casos están avanzando. Uno de ellos está vinculado a la acusación de la señora Susana Villarán, que fue presentada por el equipo del fiscal José Domingo Pérez, ya yo diría que hace más de un año, ¿no? Porque fue acusada la señora Villarán en el mes de agosto. Esto nos lleva siempre a plantear reiteradamente la posibilidad de que el Poder Judicial tenga jueces a dedicación exclusiva en el caso Lavajato. Nosotros lo hemos venido pidiendo insistentemente porque siempre hay, por supuesto, un nivel de desinformación que pretende imputar la demora de los juicios orales y de las etapas intermedias al Ministerio Público, cuando eso es parte de la responsabilidad del Poder Judicial. Y con esto no estoy haciendo una crítica, por el contrario, lo que estoy haciendo es una reivindicación de la labor de los jueces que tienen dedicación a los casos de crimen organizado, pero que desde el punto de vista de la perspectiva de cómo es el tratamiento del caso Lavallato, es el mismo de cualquier otro caso de crimen organizado. Hace poco hemos tomado conocimiento de que el tribunal, el colegiado que se encarga del juzgamiento de la acusación presentada por el equipo especial en el caso de la percepción de dinero de procedencia ilícita del señor Humala y de la señora Heredia, ha recibido más carga procesal, con lo que ya no va a poder tener la frecuencia de audiencias que pudiera permitirle avanzar con mayor prontitud. Entonces, por eso, nosotros muy respetuosamente hemos insistido con el Poder Judicial de que tratándose de un caso emblemático, un grave caso que involucra a expresidentes constitucionales de la República, ministros de Estado, empresarios de muy alto perfil, funcionarios públicos, ciudadanos en general, pueda merecer un tratamiento de dedicación exclusiva, como sucede en el Ministerio Público, que hay un equipo especial Lavajato de dedicación exclusiva, como sucede en la Procuraduría Pública, que hay una Procuraduría ad hoc que lidera la doctora Silvana Carreón, y como en algún momento en la historia judicial del país se produjo cuando se dieron las investigaciones y los juzgamientos del denominado caso Fujimori Montesinos, en donde existían jueces anticorrupción a dedicación exclusiva. Nosotros pensamos que la demanda social de conocer la verdad, de privilegiar la averiguación de la verdad y la proscripción de impunidad, merece que un caso de tan alto perfil, que seguramente es el caso de mayor trascendencia de corrupción y lavado de activos vinculado a crimen organizado transnacional, deba priorizarse y deba tener un sentido también de acompañamiento respecto a llegar hacia sentencias definitivas en donde se determine la culpabilidad o la inocencia de las personas acusadas. En pocas palabras, fiscal Vela, el caso Odebrecht-Lavajato no se va a caer en el Perú. En ningún momento ha estado en riesgo. Estas son versiones interesadas de sectores que buscan también desinformar. Por eso es tan importante que los fiscales tengamos un espacio de respuesta comunicacional y de rendición de cuentas para que a su vez eso signifique la posibilidad de desmentir las noticias falsas o tendenciosas o los espacios que ocupan abogados que tienen intereses también claramente determinados en la litigación contra el equipo especial Lavallato. Entonces, desde ese punto de vista, eso nunca ha estado en riesgo, porque las acusaciones en general están construidas sobre la base de una multiplicidad de evidencia, de medios de prueba abundantes. Por tanto, desde esa perspectiva, solamente quienes son sectores interesados pensarían en tratar de considerar que decisiones que no se pueden necesariamente aplicar dentro del país buscarían eventualmente generar un efecto mediático de que los casos estuvieran en riesgo. Y los casos ni tienen oxígeno
ni necesitan esa oxigenación porque finalmente están respaldados en la evidencia que se ha conseguido y se ha construido durante todos estos años. Así que desde ese punto de vista, son versiones absolutamente interesadas las que piensan que puede existir un debilitamiento. Aquí lo que existe es, por supuesto, la necesidad de proscribir la impunidad, la necesidad de combatir el crimen organizado, que muchas veces es transversal hasta el de la política, y de reivindicar el trabajo en la averiguación de la verdad, que finalmente es para lo cual hemos sido encargados en esta difícil tarea, en investigar, reitero, un caso de muy alto perfil, que seguramente debe constituir en el Perú el caso de mayor gravedad respecto a las personas que involucran, y que además es saludado desde el esfuerzo del entendimiento de los poderes que uno también enfrenta a los mejores abogados, enfrenta a todo lo que el dinero puede pagar, a la recomposición incluso que el tiempo permite, porque estos casos de gran complejidad también tardan en la investigación. Es verdad también que han sido afectados por incluso la pandemia del COVID-19 o por el tratamiento de estrategias procesales obstruccionistas. Un fiscal tiene que enfrentar a veces a 30, 40 abogados en una audiencia y que están concertados entre sí para precisamente buscar la impunidad, para precisamente favorecer hacia la impunidad. Nosotros estamos en una línea de comportamiento de acuerdo a nuestros deberes funcionales sometidos a la garantía del Poder Judicial respecto a las decisiones que eventualmente se puedan someter a su conocimiento. Fiscal Vela, ¿cómo se siente usted como fiscal coordinador del equipo especial Lavajato, un caso emblemático, como usted lo acaba de señalar? ¿Siente el apoyo de la institución del Ministerio Público? Lo menciono por los procesos disciplinarios abiertos en su contra. Mire, efectivamente nosotros estamos sometidos permanentemente a este tipo de presiones. No es algo nuevo, es algo que ya se produjo en otro momento dentro de lo que correspondía a la fase de mayor litigación en casos que eran altamente emblemáticos. Sucedió el 31 de diciembre a las 9 de la noche, cuando el ahora sentenciado y destituido exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, determinó la salida del fiscal José Domingo Pérez y, en mi caso, únicamente para tratar de evitar que se firme el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y buscar obstruir el desarrollo de los procesos que estaban en plena fase de investigación. Así igual se instrumentalizaban los órganos de control, como ahora viene sucediendo para nosotros notoriamente. Por supuesto, consideramos que esto es arbitrario y es abusivo, porque se dan circunstancias inéditas en lo que corresponde precisamente al avance de los casos. Cuando es extraditado el señor Alejandro Toledo, cuando avanza el caso del señor Humala, cuando se inicia el juicio oral del propio señor Alejandro Toledo, extraditado como tal, y donde van avanzando las investigaciones, como en el caso del Metro de Lima y otras tantas, digo, porque son 15 acusaciones que han sido ya presentadas al Poder Judicial, vemos que también hay una recomposición de quienes eventualmente habían estado sufriendo los efectos de la litigación y que ahora por el transcurso del tiempo y por diferentes circunstancias, incluso vinculadas hasta la política, eventualmente pueden presentar una oposición más consistente a través incluso de campañas de desinformación y de difamación contra los fiscales que investigamos estos casos, pero también a partir de la búsqueda de obtener un resultado que esté necesariamente vinculado a la afectación de los procesos, como podrían ser las suspensiones en los cargos. Y digo esto desde la orientación no de que no estamos sujetos a investigación, sino de la naturaleza de los cargos que se nos imputan y se nos tipifican como graves o muy graves. Sepa usted de que tanto en el caso del doctor Pérez como en mi caso, nosotros estamos siendo investigados por dar declaraciones a la prensa, por cumplir con nuestra labor de voceduría, por informar a la sociedad, por eventualmente rendir cuentas, reitero, hacia la sociedad, y poder también romper las campañas de difamación y de información falsa que se producen en distintos medios. Por esa razón nosotros estamos en la probabilidad de poder ser suspendidos de nuestros cargos. Medidas coercitivas que se imponen a personas que han recibido sobornos, a personas que han violado la ley desde distintas formas graves. Y por eso es que eventualmente incluso estamos sometidos a presiones tan inéditas como que, por ejemplo, a nosotros nos notifican las resoluciones de la autoridad de control
fiscales superiores y adjuntos provinciales que vienen con su medalla cuando perfectamente pueden notificar a través de un correo electrónico. Pero lo hacen valer justamente para intimidar, lo hacen valer porque eso no ha sucedido con nadie que yo conozca, por lo menos. Sin embargo, es una muestra de fuerza que está asociada al abuso de la arbitrariedad. Nosotros por eso le hemos pedido a la Junta Nacional de Justicia que eventualmente nos investigue, si es que ese es el caso, porque no tenemos esa garantía de imparcialidad de parte del órgano de la Autoridad Nacional de Control conforme se ha venido desarrollando, además de manera inédita, a partir justamente del avance de estas investigaciones, en el caso Lavallato y de sus correspondientes juzgamientos. ¿Usted piensa que en el fondo la intención es sacarlo del equipo Lavajato? Bueno, pero esa es una intención que permanece siempre, ¿no? Nuestras posiciones son posiciones que dependen de la Fiscalía de la Nación y siempre están sujetas a este tipo de campañas y de solicitudes. Vemos medios con una clara línea editorial que regularmente piden esto, ¿no? Y que incluso se niegan a reconocer la realidad y todo lo que viene sucediendo. Pero digamos, para eso estamos, para precisamente utilizar este tipo de espacios que usted con tanta generosidad nos pueden brindar a los fiscales para establecer nuestra posición, para desmentir lo que eventualmente puedan decir incluso los abogados y que quede instalada como una verdad cuando no existe contraposición ni existe información. La información que nosotros brindamos es información que incluso está asociada hacia el sistema de litigación y de audiencias. Lo que estamos conversando es lo que ha pasado dentro de las audiencias y que por tanto es parte de los deberes informativos que nosotros tenemos como voceros y que eso es parte de las políticas comunicacionales de la institución desde hace mucho tiempo, porque reconocerá que en más de una oportunidad nosotros siempre hemos tenido ese contacto para precisamente buscar explicar todas estas circunstancias que son altamente trascendentes de un caso que es muy grave, como comprenderá, y en donde hay también intereses de muy alto perfil en todo sentido. Muy bien, muchísimas gracias, fiscal Vela, por darnos parte de su tiempo para poder explicarnos en qué va el resto de casos Lavajato. Seguramente vamos a estar en permanente comunicación con usted para que nos siga explicando durante las presentaciones que se vayan a dar en el futuro, las audiencias y sobre todo lo que vaya a testificar Jorge Barata en los próximos juicios. Muy amable. Le agradezco mucho por esta oportunidad y nuevamente para dirigirnos hacia la sociedad en el aspecto fundamental de lo que es la averiguación de la verdad y la rendición de cuentas como funcionarios de la institución que somos y que como tal respetamos escrupulosamente siempre nuestros deberes funcionariales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. La invitación está extendida entonces, ojalá que el fiscal coordinador Vela pueda venir próximamente al sede Perú 21 TV para también tener sus apreciaciones de todos los casos que se vienen y que ya se empiezan a tratar a partir de este lunes. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información. Gracias.